Impacto evangelístico. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Saludamos a todos los millones de oyentes de Impacto Evangelístico. Impacto Evangelístico es una clarinada profética proclamando el inminente levantamiento de la Iglesia al cielo y el subsiguiente retorno de Cristo a la tierra. Una defensa bíblica exponiendo la sana doctrina en estos días de herejías y apostasía. Una alarma espiritual despertando al pueblo de Dios en favor de la obra misionera y la evangelización del mundo. Una invitación divina llamando al pecador al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Este programa se transmite cada semana a través de una extensa red de emisoras en Norte, Centro, Suramérica, Islas del Caribe y en Europa. Presenta el Movimiento Misionero Mundial. Predica el Reverendo Luis M. Ortiz. Dirección postal, Correo General, apartado 3644, San Juan, Puerto Rico, 00936. Nuestro Dios y Padre Celestial, te adoramos y te damos gracias por esta nueva oportunidad de proclamar tu palabra a través de esta red de emisoras de Impacto Evangelístico. Señor, te suplicamos que tu nombre sea glorificado a través de tu palabra y que muchos sean salvos, sanados y edificados en la fe de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Leemos unos versículos de la palabra de Dios en el Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar de tus mandamientos. El poema viva y eficaz. La palabra de Dios también alcanza hasta los tuétanos y coyunturas. Los pensamientos se exponen en la balanza y también las intenciones impuras. Si hoy aceptas la palabra creadora, de ti Dios hará una nueva creación que alcanzará la gran obra redentora y con Dios morarás en eterna acción. La palabra del Señor en nuestras vidas es fuente donde hallar la salvación. Es consuelo en las horas de amargura. Es mensaje que llena el corazón. Cuando en pruebas cada gran gestión encuentro, siempre acudo a tus páginas de amor. Me amonestan, me liberan, me consuelan, me dan vida.
vida nunca fallan con palabras del Señor. Escuchan ustedes el gran programa internacional de carácter misionero, Impacto Evangelístico. A continuación escuchemos al hermano Ortiz en el mensaje de la palabra de Dios. Hoy concluimos el mensaje intitulado La excelencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es cortante, y más cortante que toda espada de dos filos. En la armadura del cristiano, a la cual se refiere San Pablo en la epístola a los Efesios, 5 piezas de esa armadura son piezas defensivas, a saber, el cinto de verdad, para firmeza y estabilidad, la coraza de justicia, para protección del cuerpo, el apresto del Evangelio, para preparación espiritual y bíblica en el andar cristiano, el escudo de la fe, para apagar los dardos de fuego del maligno, el yelmo de salud, para proteger la mente de pensamientos impuros. Hay 5 piezas de la armadura del cristiano para defensa y protección, pero una sola pieza es para atacar y contraatacar al enemigo, y esa sola pieza de la armadura basta para poner en fuga a Satanás, y esa pieza de ataque es la cortante espada de la palabra de Dios. Pero hay muchos creyentes que no la usan, o apenas la usan, o no saben usarla, o no quieren usarla para no ofender ni molestar a Satanás ni a sus instrumentos, y en consecuencia siempre tienen cerca a Satanás atacándoles continuamente y de muchas maneras, y siempre tienen que estar a la defensiva, desorientados, fatigados, atribulados, frustrados, acorralados, derrotados. No usan la formidable, cortante, invencible espada de la palabra de Dios. Cristo puso en fuga a Satanás con la palabra de Dios. Cada vez que Satanás le atacaba, el Señor no se dedicaba a defenderse, sino que contraatacaba con la espada de la palabra y decía, escrito está. Y en todos los ataques directos de Satanás, o a través de los fariseos y de todos los enemigos, Cristo siempre contraatacaba con la espada de la palabra. De ahí el consejo de San Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es penetrante. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. La Biblia aramea dice que penetra aún hasta el punto de división entre el alma y el espíritu. La Biblia en inglés King James dice que penetra aún hasta dividir el alma y el espíritu, es decir, hasta el punto donde se mezclan el alma y el espíritu.
El alma y el espíritu forman el hombre interior, el hombre invisible, que es el que le imparte vida al cuerpo físico. El espíritu y el alma es lo más íntimo, lo más secreto, lo más profundo que tiene el ser humano. Es lo que piensa, lo que razona, lo que tiene voluntad, lo que siente, lo que se mueve. Cuando se produce la muerte, se queda el cuerpo, pero queda inerte. Quedan los ojos, pero no ven. Los oídos, pero no oyen. El corazón, pero no late. Los pulmones, pero no inhalan. El que hacía todo esto, se fue. La ciencia sigue afanosa investigando el secreto y el origen de la vida, tratando de ubicar dónde en el cuerpo se encuentra la vida. Pero el alma y el espíritu no son detectables por los más modernos y avanzados instrumentos de investigación en los laboratorios. Empero, la palabra de Dios es tan competente, tan capaz, tan aguda, tan penetrante, tan sutil, que llega no únicamente al alma, ni únicamente al espíritu, sino que llega hasta donde se mezclan ambos, y afecta a ambos, conmueve a ambos, desnuda a ambos. Al espíritu muerto en delitos y pecados lo vivifica, y al alma corrompida en la maldad la purifica. Y la penetrante palabra de Dios en labios de un hombre de Dios consagrado y lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, que sus palabras son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Gloria al Señor por la palabra de Dios, que desde mi niñez penetró en mi alma y en mi espíritu, y allí está, cual espada invencible, guiando mi vida de victoria en victoria hasta llegar al hogar celestial. La palabra de Dios llega hasta las coyunturas y los tuétanos. La energía, la virtud de la palabra de Dios también recorre todo el cuerpo y aún penetra a las coyunturas y los tuétanos de los huesos, trayendo salud, fuerzas y vida. La palabra de Dios es la mejor medicina para todas las enfermedades. En Proverbios 4:20 al 22 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. En el Salmo 147:15 dice que Dios envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Y en el Salmo 107 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Nuestro Señor Jesucristo enviaba su palabra, hablaba su palabra, y los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libertados, los muertos eran resucitados. Y Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos, y su palabra permanece para siempre. Infinidad de veces he estado predicando la palabra de Dios, y mientras predico, Dios salva las almas, Dios sana a los enfermos, bautiza en el Espíritu Santo, obra grandes milagros, ha creado órganos nuevos en el cuerpo, ha enriquecido la sangre donde había anemia crónica y aún leucemia, ha hecho desaparecer hernias y cánceres, y ha hecho ir al sordo y caminar al paralítico. Gloria a Dios por su santa y bendita palabra. Aquellos oyentes que estén enfermos, oiga bien, abra su corazón a la palabra de Dios. Él está enviando su palabra a usted en este mismo instante. Y su palabra es medicina a todo su cuerpo. Es energía, vigor, vida. Acepte, reciba, crea, obedezca a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a penetrar a su alma, a su espíritu, a su cuerpo, a sus huesos, a sus coyunturas y tuétanos. Y no importa cuál sea su enfermedad, sea parálisis, leucemia, cáncer, artritis, ceguera,
sordera, mudez, sea cual sea, la palabra de Dios, Dios con su palabra, con la misma energía que creó el universo, le sana a usted en este instante. Y usted puede quedar sano antes de concluir este mensaje. La palabra de Dios discierne. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios también penetra la mente y percibe, discierne y clasifica los pensamientos, como también aquellos pensamientos que pasan al corazón como intenciones con el propósito de ser ejecutados. La palabra de Dios escudriña los pensamientos, tanto de los creyentes como de los incrédulos. Todo pensamiento, todo deseo, toda intención de toda persona en todo el mundo, en todo el cielo, en todo el infierno, están constantemente expuestos ante los ojos de Dios y de su santa y bendita palabra. El versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En el año 1982 celebramos un congreso internacional de la obra del movimiento misionero mundial. El mismo se celebró en la ciudad de East Chicago, Indiana, en Estados Unidos. 2 semanas antes del congreso, yo pensé que, puesto que ya tenía determinada edad, que ya debía ir tomando las cosas más despacio. No comuniqué mis pensamientos absolutamente a nadie, ni siquiera a mi querida esposa. Una tarde en el congreso, mientras este servidor ministraba la palabra, y en un tiempo de adoración, el Espíritu Santo trajo desde la parte de atrás del auditorium a un pastor de Venezuela. Lo colocó a mi lado en la plataforma y en voz alta el Espíritu Santo lo usó para decirme: lo que has pensado, jamás se te ocurra volver a pensarlo, porque yo doy esfuerzo al cansado y multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Los mancebos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Y no recuerdas a mi siervo Moisés, que era de edad de 120 años cuando murió? Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Jamás se te ocurra pensar otra vez así. La gloria de Dios descendió de manera maravillosa y especial, de manera indescriptible, en toda la congregación, pero especialmente sobre mí. Le pedí perdón al Señor por tales pensamientos y le prometí seguir adelante en su obra con total determinación hasta que Él mande por mí o Él venga por mí en el levantamiento de su iglesia, lo cual espero con anhelo de un instante a otro. Ciertamente la palabra de Dios penetra, discierne la mente y expone, manifiesta los pensamientos. Desde el tiempo de San Pablo ya la palabra de Dios era adulterada, ya se predicaba lo que el apóstol llamó otro evangelio, un evangelio diferente, un evangelio pervertido, y a los que lo propagaban Pablo los llamó anatema, o sea, malditos. Hoy en día, como si la palabra de Dios no fuera del todo suficiente, se pretende ponerle muletas para ayudarle, y aún se le sustituye. Hoy tenemos una proliferación de evangelios falsos, engañosos, adulterados. Hay un evangelio modernista, otro humanista, otro materialista, otro munista, otro existencialista, otro socialista, otro ocultista, otro evangelio de presión que le llaman ministración y también le llaman con el atractivo nombre de evangelio de liberación, con el fin de engañar.
Estos ministradores de este otro evangelio van conduciendo un calculado interrogatorio y van obligando a los cristianos a confesar todos sus pecados desde que eran niños, dice, para que puedan ser liberados. En ese interrogatorio se hacen preguntas muy íntimas y hasta indecorosas. Pero, amados, dice la Biblia que los pecados que Dios nos perdonó y que la sangre de Cristo nos limpió, que Dios los olvidó, los lanzó a sus espaldas, los alejó de nosotros, así como está lejos el oriente del occidente, que los sepultó en lo más profundo del mar y nos trata como si nunca hubiésemos cometido tales pecados. Sin embargo, estos ministradores y estos liberadores de este nuevo evangelio y de esta nueva Biblia quieren que recordemos los pecados que Dios perdonó y que Él olvidó, y que nos vayamos a sus espaldas a buscarlos, que vayamos cuán lejos está el oriente del occidente a buscarlos, que nos convirtamos en buzos para sacar de lo más profundo del mar nuestros pecados que allí Dios sepultó. Todo esto para que se los confesemos a estos ministradores y liberadores de este otro evangelio, para que así podamos ser librados. ¡Qué espanto! También hay otro evangelio de técnicas mentales y psicológicas, de terapias mentales, de teoterapias, de psicoterapias, de psicosomoterapias y aún de hipnotismo, pues a los creyentes que ignorantes, confundidos o engañados se someten a tales técnicas, les van manejando y controlando la mente hasta llevarlos a la subconsciencia y les hacen hablar toda su vida pasada y aún los ponen a comportarse y a hacer movimientos como cuando estaban en el vientre de la madre. ¡Qué horror! He hablado con hermanos en Cristo que fueron sometidos a estas prácticas y perdieron sus facultades mentales, y los familiares tuvieron que hospitalizarlos y luego recuperaron, pues había muchos hermanos orando por ellos. Si eso fuera el evangelio, cuando el Señor llamó a los apóstoles, les hubiera dicho: venid en pos de mí y yo os haré psicólogos, hipnotizadores de hombres. El gran apóstol Pablo expresó en la epístola a los Filipenses que todas sus ventajas y ganancias humanas, intelectuales y profesionales, las tuvo todas por pérdida, y que de hecho las perdió y las tuvo por basura, por amor de Cristo, a fin de conocerle. Así que de la misma manera que San Pablo tuvo todo eso por pérdida y por basura, así también tomaría todas esas clases de evangelios de hoy día, los metería en el saco de los desperdicios, le pondría la etiqueta de anatema, maldito, venenoso, contaminante, tóxico, y los lanzaría al estercolero. Amados, la palabra de Dios basta, el Logos basta, el Verbo basta, nuestro Señor Jesucristo basta, el Evangelio verdadero basta, la palabra de Dios basta. Todos los que deseen seguir otro evangelio, los que deseen alterar, suplantar, mezclar la palabra de Dios, lo hacen para su propia ruina y destrucción eterna. En cuanto a mí, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Querido amigo, abre tu corazón a la palabra de Dios, cree la palabra de Dios, añade fe a la palabra de Dios, y esta será para ti energía que vivifica tu espíritu, fuego que purifica tu alma, alimento que nutre todo tu ser, luz que ilumina tu senda, agua que refresca tu sed, miel que endulza tu vida,
medicina que cura tu mal, espada que asegura tu victoria. Hermano, ama la palabra, estudia la palabra, medita la palabra, da lugar y tiempo a la palabra, obedece la palabra, que el obedecer la palabra es mejor que todas las demás cosas que podamos realizar. Oremos. Nuestro Dios Todopoderoso, te damos gracias por la excelencia de tu palabra. Te damos gracias por el Verbo encarnado, nuestro maravilloso Salvador Jesucristo. Oh Padre, te suplicamos que por medio del Espíritu Santo hagas real, dinámica y operante en la vida de cada oyente tu santa y bendita palabra. Que muchos sean salvos, fortalecidos, iluminados, libertados, bendecidos y totalmente sanados de todas sus enfermedades. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Atención, si este mensaje ha sido de bendición a su vida y desea obtener una copia del mismo, grabado en la voz del hermano Ortiz en cassette, escríbanos pidiendo información. El título del mismo es La excelencia de la palabra de Dios, segunda parte. Y así nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana, cuando volveremos en este mismo día, a la hora de hoy y por esta misma emisora. Si este programa ha sido de bendición e inspiración a su vida, escríbanos hoy mismo. No olvide que esta es una obra de fe. Dependemos enteramente del Señor y de la generosa aportación de nuestros oyentes. Recuerde nuestra dirección: Luis M. Ortiz, Correo General, apartado 3644, San Juan, Puerto Rico, 00936. Dios os bendiga.